¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a nuestra transmisión de este día sábado. Damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía nuestra aquí a través de Ángel Mensajero TV, Facebook. Estamos en vivo para todo el mundo que nos quiera ver a través de nuestra señal de Facebook. Un abrazo cordial para cada uno de ustedes que nos acompañan todos los sábados ya como de costumbre. Así que estamos muy contentos de estar acá con ustedes un sábado más, agradeciéndole a nuestro Señor darnos la vida, darnos salud y sobre todo el ánimo de estar acá, puesto con mucho gusto para hablar de su palabra. Es que les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que ya nos sintonizan aquí a través de nuestro canal de Ángel Galeano Facebook y nuestro canal que sean bienvenidos nuevamente y les invitamos también para que se queden hasta el final de nuestro programa. Quédese hasta el final porque sin duda alguna hoy tenemos un programa súper especial. Hoy estamos desarrollando el tema de las tres bestias que aparecen en Apocalipsis 12, capítulo 13 y capítulo 17. Pero antes de nosotros llegar a ese tema, llegar especialmente a hablar de esos tres personajes interesantes en la Biblia, estamos estudiando, estamos sirviendo la mesa, estudiando todo lo que tiene que ver con los movimientos imperios en el mundo. Hemos estado estudiando la historia desde hace unas cuantas semanas atrás con las iglesias, ellos. En esta oportunidad, el cual hemos tomado este tema que realmente ocupa mucho tiempo, estudiando, investigando, escuchando los pareceres, las opiniones, cada uno de los estudiosos de la palabra de Dios. Y es que al final no queremos decir que lo que decimos es la verdad, ¿verdad? Porque no queremos hacer absoluto en esto. Sabemos que la verdad es absoluta. Dios tiene una verdad. Mismo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero como se trata de profecías, realmente solo Dios conoce el futuro. Nosotros lo que hacemos es tratar de interpretar símbolos, lectura, comparación texto con texto, y de allí sacar una opinión, ¿verdad? Queremos decir que hay cosas que están suficientemente claras como para decir esto así es, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no se equivoca, pero hay cosas, hay aspectos, hay misterios que tanto, por no decirlo, difícil de entender, pero con la ayuda de Dios no podemos realmente. La palabra de Dios, muchos ejemplos donde sus siervos humildes, deseosos de hacer la voluntad de Dios, se les reveló los misterios del gran Dios Todopoderoso. Así es que les invitamos para que se queden con nosotros durante esta hora, más o menos, a veces nos pasamos un poquito, pero es más o menos una hora que nos ocupa acá en la palabra de Dios. Bueno, para iniciar vamos a tener una palabra de oración para luego de inmediato continuar con nuestro estudio. Queremos saber y nos hemos propuesto conocer qué relación tienen las tres bestias que yo le mencioné de Apocalipsis 12, 13 y 17. Especialmente en el verso 17, de Apocalipsis 7, perdón, en el verso 3, como usted puede ver acá, dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando nosotros nos vamos más adelante en el capítulo 17 del Apocalipsis,
nos vamos a encontrar con una descripción interesante. Dice en el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro llena de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, Misterio. Es un misterio realmente. Y por supuesto, ya en el versículo 7 del capítulo 17 también menciona que es un misterio. Entonces allí nosotros nos encontramos con un grave problema que vamos a tratar de resolver. Dice en el versículo 5 del capítulo 17, Babilonia, la grande de la ramera, la ramera de las rameras, dice esta versión, y de las abominaciones de la tierra, por supuesto, porque dice la madre de las rameras en otras versiones, aquí dice ramera de las rameras. Es interesante porque a veces nosotros dejamos de lado la palabra de Dios y nos concentramos en las cosas que solamente vemos, ¿verdad? Lo que vemos en el mundo. Hoy en día podemos ver muchas cosas que están pasando en el mundo y de repente no pensamos que todas estas situaciones que estamos viviendo, Dios ya las había profetizado, ya las había anunciado desde los tiempos antiguos. Y saben, aquellos que nos interesamos en preguntarle a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué sucede esto? De una u otra forma nos sentimos en paz y alegres porque sabemos que Dios tiene un propósito con cada una de las cosas que pasan en el mundo. Y saben, Dios permitió que se levantaran muchos poderes, imperios, a la palabra de Dios con un propósito. Les permitió, por supuesto, estos imperios, casi siempre las naciones, imperios, reinos, reyes que llegaron a obtener el poder mundial en su momento, siempre fueron protagonistas en la historia, sobre todo persiguiendo al pueblo de Dios de esa época. Y al final del tiempo, el Señor nos dice que se habría de levantar un poder extraordinario. Ya Daniel lo decía en el capítulo 7, una bestia espantosa, no le dio ningún nombre, simplemente un calificativo de espantoso. Ya en el Nuevo Testamento, y hoy vamos a estudiar Segunda de Tesalonicenses y vamos a identificar ese mismo poder que se mezcla juntamente con esa cuarta bestia. Entonces nos vamos a dar cuenta de que estamos viviendo en el tiempo mucho adelante de la cuarta bestia. Estamos viviendo en el tiempo de ese poder que lo señala como el cuerno pequeño allí en Segunda de Tesalonicenses. Pero vamos a iniciar con una oración el día de hoy y le pido a uno de ustedes que nos acompañen, ya sea aquellas personas que nos están viendo en vivo como las que verán en diferido ya cuando postemos el tema a través de la página de Ángel Galileo. Les pido nos acompañen con una breve oración para luego iniciar con nuestro estudio de hoy. Estamos ya en el mes de junio en la fecha 22, ¿verdad? Es que bienvenidos a cada uno de ustedes. Les pedimos que compartan nuestra transmisión, por favor. Estamos en alta definición acá a través de Facebook y también en YouTube. Vamos a estar posteando estos programas en alta definición para que usted los estudie y los escuche con mayor atención. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, le damos gracias porque tiene otra vez de nuevo aquí con vida. Sobre todo, Señor, con el deseo de estudiar y meditar en su palabra. Le pedimos, Padre, que nos acompañe y nos dé su espíritu para que pueda iluminar, pueda darnos entendimiento para comprender esa misma escritura que usted dio, siervos en el pedimos en el nombre de Jesús. Bien, mis queridos amigos, vamos a iniciar en este día con este impresionante estudio que nos llevará a conocer al final qué tiene que ver, qué relación tienen estas tres bestias, por decirlo así. Más adelante vamos a decir mucho más de el Apocalipsis 12, 13 y
17. Así que les esperamos que nos acompañen hasta el final. Lo que usted, y al fondo se escuchan los petardos, ya se está escuchando petardos, ¿no? Se acerca el 10 de julio, el 4 de julio, perdón, acá en Estados Unidos. Lo que vamos a escuchar el día de hoy, lo que usted escuchará el día de hoy, aquí en este programa, quizás va a sonar un poco duro, va a sonar un poco difícil, las personas se van a sentir quizás un poco mal al principio, ¿verdad? Yo mismo, como adventista del séptimo día, he sentido la crítica, a veces hasta malintencionada, por creer lo que creo. Ya sea porque guardo, por ejemplo, el sábado, nosotros como adventistas del séptimo día, guardamos el sábado, y el resto del cristianismo se guarda el domingo. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un segundo vamos a continuar con ustedes desarrollando este importante tema. Bien, ya estamos con ustedes de nuevo después de este pequeño corte. Yo les manifestaba, mis queridos amigos, hermanos, y yo mismo como adventistas del séptimo día nos hemos visto, o hemos sentido la crítica, hasta la mala intención de algunos hermanos por mis creencias. Ya sea, como les decía, porque nosotros guardamos el sábado y creemos que el sábado es el día instituido por el Señor para la adoración. Y no el domingo como hoy en día se practica y se adora por parte de muchas congregaciones, y es muy respetable. Algo otra de las críticas es por el hecho de que uno no come, por ejemplo, el cerdo, ¿no? Y practica un sistema de alimentación basada básicamente en productos orgánicos, naturales, o porque creemos en los escritos inspirados de esta escritora americana Ellen G. White, y así muchos otros aspectos que en lo particular, los consideramos porque son importantes en nuestra vida cristiana y nuestro crecimiento espiritual, incluso en nuestra salvación. Quizás usted podría sentirse el día de hoy aludido, quizás se sienta molesto por lo que vamos a decir el día de hoy a través de Ángel Mensajero TV. Pero quiero decirle, en ningún momento nuestra intención es herir susceptibilidades, causarle malestar. Reconocemos que en el proceso de conocer la verdad hay cosas que no nos van a gustar, no nos harán sentir bien, al contrario, van a hacer sentir mal, porque estamos a veces acostumbrados a escuchar lo que repite el mundo. Pero al final, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad os hará libres.
La verdad, mis amigos, a veces tiene un precio. Hemos sido creados en un mundo donde el engaño está a la orden del día. Casi todo hay engaño, hasta en las cosas buenas. Es por eso que a veces conocer la verdad duele, lleva un camino de sacrificio, nos molesta. Pero cuando somos humildes, tenemos amor por la verdad, encontramos la paz y la libertad. No la paz que el mundo da, como dice la palabra de Dios, ni la libertad que nos da el mundo, sino la libertad que Dios nos da. De esta forma, que queremos presentarle la verdad de Dios a través de este estudio inspirado en la palabra de Dios. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:21, examinemos todo. Si usted escucha alguna cosa que de repente no le agrada, considérelo, examínelo. Examínelo y retenga lo bueno que usted pueda encontrar por acá. Saben, no pretendemos llevar aguas a nuestro molino. No nos interesa presentar la verdad para llevar gente a nuestra iglesia, a nuestro grupo, ¿verdad? De ninguna manera. Nosotros aquí en este programa respetamos las creencias de cada una de las personas y las decisiones que puedan tomar. No discriminamos a nadie por no ser de nuestra denominación. De hecho, casi ni menciono a dónde yo voy, pero en esta oportunidad les estoy mencionando dónde yo me congrego para que ustedes puedan darse cuenta y puedan enterarse también de lo que nosotros creemos. Así es que nos sentimos contentos de saber que contamos con personas de muchas congregaciones que ven nuestros comentarios y nuestros programas y que están deseosos de aprender más de la palabra de Dios. Pero como les dije, hay una verdad que no es nuestra. Más, la verdad es más que una palabra, es más que un concepto, más que una acción o una actitud. La verdad es una persona. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, decía el Señor. Es que hoy te vamos a hablar de la verdad. Jesús, Él quiere que conozcamos todo lo que tiene relación con su reino, con los eventos que sucederían una vez que Él resucitó y ascendió al cielo, ya que su archienemigo, como lo es Satanás, trataría de engañar al mundo para que cuando Jesús venga no pueda llevar a nadie con Él. Y la forma como Él engaña a la gente es creando imperios, como lo hemos visto en nuestro estudio, formando o levantando gobiernos, reinos, religiones falsas, creando mandamientos y costumbres de hombres, sistemas donde se les enseña a las personas a creer en ellas mismas como lo vivimos hoy mismo, no en Dios. Por eso el Señor Jesús dijo que Satanás anda como león rugiente, ¿se acuerda de esa expresión? Queriendo devorar y engañar a la mayor cantidad de personas. No solamente lo hace a través de falsas religiones, sino que a través de todo lo que existe hoy en día. Todo lo que existe, el enemigo lo utiliza como arma para engañar. Gracias a Dios que nos dejó su palabra para que no fuésemos engañados y caer en las trampas del enemigo. Dios no lo permitirá además también, porque Él nos ama, somos su creación y Él nos ha redimido con su sangre preciosa. Así es que, mis queridos amigos y hermanos, no se trata de celos o egos infundados o de imponer nuestra religión cuando hablamos acá en este programa o cuando yo les hablo de la verdad que yo creo. Se trata de la verdad de Dios, se trata de Jesús, nuestro gran Dios y Salvador. Se trata del plan de Dios que tiene para llevar a sus amados a un lugar mejor, a saber, el cielo, la tierra prometida, la nueva Jerusalén, que un día, según Apocalipsis, bajará del cielo como una esposa ataviada lista para su esposo, y ahí habitarán los justos.
todos aquellos que decidieron seguir al Cordero por donde quiera que éste iba, todos aquellos que sacrificaron, todos aquellos que sacrificamos la vanagloria de este mundo por las cosas que en su momento solo veían por fe. Lo que nos motiva a hacer este estudio, mis queridos hermanos, es primeramente el amor que tenemos por Jesús, su verdad. Y por supuesto, porque no nos gusta la injusticia de ver cómo millones de personas se pierden en la ignorancia, en la oscuridad y en el error que Satanás ha sembrado en el mundo para perder a los hijos de Dios. Y que gracias por quedarse con nosotros y considerar el estudio que realizaremos hoy como en las subsiguientes semanas, ¿verdad? Hoy les manifesté al final del programa de la semana anterior que hoy vamos a hablar de este poder que se levantó después de los 10 cuernos que nos hablaba la palabra de Dios, después de la cuarta bestia que aparecía en Daniel 7. Como estudiantes de la Biblia utilizamos el único método histórico que nos permite conocer la historia. Historia que ya desde antes fue predicha por Dios en su palabra y que nosotros pues con el estudio que hemos hecho, diario a diario, conocemos como profecía. Es de esta forma como hemos llegado hasta aquí, siguiendo la historia y comparándola con la Biblia. Hemos dicho en programas anteriores que Babilonia fue el primer imperio que surgió desde el año. Por supuesto, queremos decir que han surgido otros imperios. Yo le podía mencionar muchísimos imperios en Europa que se han levantado, pero nosotros estamos hablando todo aquello que tiene relación con la profecía bíblica. Dentro de la profecía bíblica, y especialmente imperios que tuvieron que ver con el pueblo de Dios, nos encontramos con Babilonia. Y usted me puede decir, ¿y qué pasa con Egipto y Asiria? Bueno, es considerado en la Biblia y la Biblia lo menciona, pero el día de hoy la palabra de Dios nos menciona con más insistencia a Babilonia como el inicio, como el imperio que inició el relato profético. Por algo tuvo que ser. Babilonia, que inició allá por el año 606 a.C., finalizando y siendo depuesto en el año 539 por el imperio de los medos y los persas. Inmediatamente continuaron estos hasta el año 331 antes de Cristo. Esto podemos encontrar amplia información en Daniel 2:39, como también en el capítulo 5, versículo 27, si no nos enfocamos. Después de los medos y los persas surgieron un imperio poderoso al mando de un joven caudillo como fue Alejandro Magno. Este inició allá por el año 331 antes de Cristo, por supuesto, hasta el año 168. De esto podemos encontrar información allí en el capítulo 2 de Daniel, en el versículo 39, pero también nosotros podemos encontrar información allí en el capítulo 7 del 1 al 5. Y por supuesto, el capítulo 7 nos hablaba de un cuarto poder que Daniel se manifestaba como la bestia espantosa. Y por supuesto, cuando nosotros estudiamos la historia, por eso es que nosotros simpatizamos con este principio de investigación bíblica profética como es el historicismo, donde nos permite acudir a la historia para poder enterarnos y seguirla y ver qué es lo que pasó. Es así como la Biblia se puede comprobar. Y nosotros nos damos cuenta que allá por el año 168, después de que pasara el poder greco, se levantó un imperio poderosísimo, ¿verdad?, que se llamó el Imperio Romano. Ya por el año 168, y que finalmente sucumbió a raíz de las invasiones de las tribus bárbaras allá por el año 476, cuando uno de sus jóvenes emperadores fue sorprendido.
Y bueno, esto tiene su historia que el día de hoy trataremos también, como en otros estudios ya hemos hablado un poco, ¿verdad? De hablar y de darles a conocer qué es lo que pasó en ese entonces. Cuando nos vamos a la historia, vemos que la sucesión de poderes, reinos, nos damos cuenta que después de Roma imperial surgieron muchas tribus que dividieron el imperio, pero que fueron, de las cuales fueron más o menos unas 10 las que predominaron. Claro, fueron muchísimas más, ¿verdad? Pero 10 de ellas fueron las que predominaron mayormente, dividiendo el imperio. De estas 10 tribus surgió, según la profecía, iba a surgir un poder diferente, distinto a los demás. Daniel 7:8 nos decía: mientras yo contemplaba los cuernos de aquí, que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes, pero grandes cosas. Está bien, es interesante que aquí se levanta un imperio o un poder extraordinario. Decíamos que Roma, el imperio romano, sucumbió a finales del año 476 de nuestra era, bajo las tribus arrianas. Dieron el imperio, pero estas no gobernarían sobre el imperio, más bien ellos adoptaron fácilmente a las costumbres y a las tradiciones del imperio. Pero la profecía decía que 3 de ellos serían arrancados. La historia nos dice que en el año 493, uno de estos reinos eran los érulos, cuales fueron eliminados, lo mismo que los vándalos en el 534 y finalmente los ostrogodos en el 538, por 2 emperadores del Imperio Romano de Oriente. ¿Cómo fueron destruidos estos 3? La profecía lo decía. Sí, por medio de lo que llamamos hoy y conocemos como guerras santas, promovidas por 2 emperadores de la religión popular de ese momento, como era Zenón y Justiniano del Imperio Romano de Oriente, eliminaron a estos 3 reinos bárbaros por orden de la iglesia constituida en ese momento, supuestamente para liberar al obispo que se había establecido en ese entonces en Roma y a muchos de los otros cristianos católicos del antiguo imperio romano de Occidente. Así que de las manos de estas tribus arrianas sometieron básicamente al poder religioso de entonces. Estas 3 tribus fueron el dolor de cabeza para el liderazgo de Roma en aquel entonces. Estoy hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero ¿qué pasó? Fue así como aparece el siguiente poder mundial político religioso una vez caídos estos 3 poderes, como conocemos el día de hoy como la Iglesia Católica Apostólica y Romana en el 530. Claro, cuando nosotros vamos, por ejemplo, y yo tengo una lista acá de los papas que se supone que surgieron con fechas y todo eso. Nosotros nos dan una lista. Esta es una lista que aparece en la Conferencia Episcopal Española en su sitio oficial. Pero saben, mis queridos hermanos, hay historias que a nosotros nos lo han contado. Claro, cada quien tiene su verdad, como yo le dije a un principio. Quizá yo le estoy contando mi verdad y esa no puede ser la suya. Pero la historia corrobora y la palabra de Dios nos habla claramente. Por ejemplo, aquí en este caso, en la lista de papas aparece, usted puede ver ahí que el primero que aparece fue Pedro. Nosotros como cristianos sabemos que Pedro nunca fue un papa. No tenía las características de un papa. Por supuesto, ya después del año 200 en adelante, ahí sí nosotros podemos ver muchísimos de ellos, como en el caso del que estamos viendo en este preciso momento, Agapito, Perio, ahí está Sergio, muchos papas, Constantinio de Siria. Después en Roma se levantaron muchísimos más, como Bonifacio, Sexto,
Esteban, Teodoro, León, Anastasio, Víctor, Benedicto 9, Pascual 2, Nicolás 3, Martín 4, ya para los años 1200, y siguiendo más adelante con Benedicto 11, Clemente V, Urbano V, Gregorio 11, ya para los años 1600 nos encontramos con Inocencio X, Alejandro 7 y ¿cómo se llama? Ya en nuestros días, pues nosotros sabemos y nos encontramos con una serie de papas que gobernaron o que lideraron lo que fue la Iglesia católica, apostólica y romana. Nosotros más adelante vamos a estar dando la lista oficial ahí para que usted entere, ¿verdad? Tenemos acá pues una lista impresionante de papas, muchísimos, realmente muchísimos. Es imposible terminar con la lista día de hoy. Bueno, decíamos y avanzando con el estudio, estas 10 tribus se levantaron, pero la palabra de Dios nos decía que después de las 10 tribus, y nosotros mencionábamos la vez pasada que las 10 tribus fueron identificadas por las tribus de los anglosajones, los francos, los germanos, los lombardos, los suevos, visigodos, los burgundios, los ostrogodos. Los visigodos fueron una de las tribus, sabían ustedes, que se opusieron en aquel entonces al poder religioso, en este caso al poder de la Iglesia católica romana, pero ellos se dieron la fuga porque sabían que tenían todas las de perder y se dirigieron a lo que es la península española, ¿verdad? Y hoy es lo que se llama España, ¿no? Constituidos por los visigodos, los burgundios, que se ubicaron en esta república que es pequeña, pero poderosa económicamente, como es Suiza, Los ostrogodos y los érulos y los vándalos fueron 3 poderes, 3 reinos que fueron eliminados básicamente por estos 2 emperadores, Justiniano y Zenón, del Imperio Oriental. Así que tras ellos, decía la profecía, otro se levantaría. Y nosotros, como a un principio decíamos, ese otro, y que duraría hasta el fin del tiempo, cuando Jesús vendría, vamos a ver más adelantito ya con el estudio de lo que es Segunda de Tesalonicenses, ese otro representaría al Papa, al papado, por decirlo así, a la Iglesia apostólica romana, católica, apostólica y romana. Ese nombre de y romana es porque realmente surgió del Imperio Romano, ¿verdad? Hasta el nombre lo dice, en el 538, el cual será, decía la profecía, diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, o sea, a los ostrogodos, a los érulos y a los vándalos. Este poder, según la profecía bíblica, gobernaría por 1260 años. Este que es mencionado como otro en Daniel 7:24, también se le llama el cuerno pequeño en Daniel 7:8. Dice que gobernaría por tiempo y tiempos y medio tiempo, según Daniel 7:25, o por 1260 años proféticos, mis queridos amigos. No vamos a estar analizando esto del día por año, pero usted recíbalo por fe. Más adelante vamos a hacer un estudio de qué representa un día proféticamente, pero la profecía nos decía que durante 1260 años proféticos este poder iba a gobernar en el mundo conocido de aquel entonces. Este poder, como decíamos, no es otro más que el poder papal, que tomó el poder político religioso en el año 538 después de Cristo, cuando el emperador, decíamos, Justiniano lo declaró gobernador de todos los santos, sacerdote de Dios, y fue así que 1200 años después, o sea, en 1798, según la profecía, este poder
se le daría una herida mortal, de la cual habla Apocalipsis 13:13, el cual representa el mismo poder. Y de esa forma, dice, se le daría este poder. Y saben, mis queridos amigos, es impresionante la profecía cómo se cumple. Justamente en ese entonces, Francia, una de las potencias de aquel entonces, se levantó contra la iglesia. Terrible, se levantó contra la iglesia de ese entonces. No existía otra iglesia. La única iglesia que existía era la iglesia católica apostólica romana. Pero el general Napoleón, a través de uno de sus generales, cuando se levantó y llevó preso, fue hasta el mismo palacio del Papa a capturarlo, a retenerlo, a ponerlo en la cárcel, y finalmente murió en la cárcel. No sé si usted sabía esto, pero esto es parte de la historia. Y la iglesia en ese entonces perdió su poder político sobre todas las naciones de ese entonces, mas no su poder religioso. ¿Por qué? Porque la profecía decía que iba a subsistir hasta el mismo fin del tiempo. Así que recordemos que desde muchos años atrás, muchísimos años atrás, en el libro de Daniel, en el capítulo, se hablaba de esa enorme estatua, la cual tenía unas piernas de hierro, y que al final, o sea, los pies y sus dedos sería una mezcla de barro, de hierro y barro cocido. Ya hemos identificado que ese cuarto metal o imperio se refería a Roma imperial. Punto al cual nosotros hemos hecho muchísimo, pero muchísimo énfasis acá en estos estudios, porque creemos que es de mucha importancia para entender la profecía bíblica. Debemos decir que no fue hasta el año 538 que Roma papal, Iglesia Católica, tuvo el poder religioso y político del mundo, pero la historia y la Biblia nos habla que este poder religioso ya estaba en acción en los días de Pablo, cuando decía en 2 de Tesalonicenses 2:3, decía: nadie os engañe, decía el apóstol Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo nos habla de que antes que Jesús viniera, habría una apostasía en la iglesia, y que esto llevaría al surgimiento del imperio del hombre de pecado, el hijo de perdición. En 2 de Tesalonicenses 2:4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se opone, decía la palabra de Dios en griego, antikeimai, o sea, ser adversario de, o resistir o oponerse. Y decía que se iba a levantar, viene del griego, el verbo griego uperaio, levantarse por encima de algo, alzarse sobre algo. Todo lo que se llama Dios, decía la palabra de Dios. Esto inclusive todas las formas de la deidad, tanto verdaderas como también falsas. Y tampoco se limitaría a imitar a Dios o usurpar los poderes de Dios del cielo, sino que haría muchas otras cosas más. Y decía que iba a ser objeto de culto. En griego la palabra sebasma, objeto de adoración. Significa objeto de adoración, o en el plural, como aquí, en culto, ¿verdad? O sea, se iba a ser adorar como Dios. Que las palabras de Pablo describen a un poder arrogante que se opone a todo competidor en el terreno de la religión y no permite que ningún rival reciba el culto que exige para sí mismo. Pablo continúa incluso en el verso 6, de 2 de Tesalonicenses 2, dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Pablo decía en sus días que había algo que evitaba que el hombre de pecado, el hijo de perdición, se manifestara. Hay opiniones de personajes, de eruditos bíblicos interesantes, y muchos de ellos no se ponen de acuerdo incluso cuándo o a lo que detenía a este poder. O sea, la apostasía que daría origen al hombre de pecado, al hijo de perdición, o cuerno pequeño. Lo que Pablo sí deja en claro es que ya en sus días, oiga bien, ya en sus días, este poder estaba vivo, solo que algo lo detenía. Y la Biblia utiliza la palabra para detener, el término griego katejo. O sea, detener, algo lo detenía, algo lo contenía, algo lo restringía literalmente para que no surgiera. O sea, había algo que lo detenía y restringía su paso para que ascendiera al poder, ¿verdad? Y obviamente podemos hacer algunas conjeturas y decir que había muchas cosas que lo estorbaban. Algunos dicen que pudiera ser el mismo Imperio Romano, otros escritores hablan de diferentes reinos, de los diferentes reinos bárbaros a los cuales yo le pongo en este punto cierta aprobación, ya que al final fueron los que obstruyeron a la iglesia de ese entonces surgir como el último poder mundial, ¿verdad? Entonces, hay muchas interpretaciones sobre lo que lo detenía a este poder que surgiera. Incluso Pablo da la idea que él mismo al partir, oiga bien, o morir, las cosas cambiarían. Lo importante aquí es que este poder estaba ya obrando en los días de Pablo, y estamos hablando de que Pablo escribió esta epístola ya por los años 50 o 52 después de Cristo. Pablo continúa diciendo, mis queridos hermanos, en la palabra de Dios, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Oiga, este es un misterio, estamos hablando de un misterio, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué sería esto? Como les dije, cuando nosotros nos damos cuenta que el único poder que surgió después de las 10 tribus y que arrasó con 3 de ellas porque no le permitía alzarse al poder, el único poder que nosotros y la historia nos dice que es y que lo registra como el único que surgió entonces fue lo que hoy llamamos como el sistema papal. Es interesante, según el apóstol, que este poder viviría por muchísimo tiempo. Desde los días de Pablo hasta la misma venida de Cristo. Veamos, en 2 de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es extraordinario, mis queridos amigos, lo que la Biblia dice, y es aquí donde muchos patinan, por decirlo así, en su imaginación y se detienen. Esta profecía de 2 de Tesalonicenses 2:8, en lo particular, yo creo que tiene doble cumplimiento, tanto en el pasado como en el futuro. Y tiene que ver con el tema de las 3 bestias que al final nosotros vamos a hablar de qué se trata, ¿verdad? Porque todo está relacionado, como veremos mucho más adelante, ¿verdad? Es impresionante. Mis queridos amigos, ya casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa el día de hoy, pero queremos decirle que el apóstol Pablo en su segunda carta de Tesalonicenses predijo esta gran apostasía, como les dije, que había de resultar con el establecimiento. Ahora sí, como les dije, me disculpan porque estas son las palabras que a veces duelen y sabemos que hay millones, son más de 1,200 personas en el mundo entero que creen, y nosotros no estamos condenando el hecho de que usted sea católico, presbiteriano, adventista, evangélico, etc. No, de ninguna forma, porque sabemos que Dios nos ama. Y al final, incluso el Señor dice, salid de Babilonia, pueblo mío, porque su pueblo está en Babilonia. Así que
El apóstol Pablo, como decíamos en su segunda epístola, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder, en este caso el poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que venga primero la gran apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad ya estaba obrando, como decimos, como hemos dicho, ¿verdad? Así que poco a poco, de una forma solapada, tranquila, segura, como diríamos, a hurtadillas, y después, con más apertura y desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su gran obra de engaño y blasfema sobre todo, ¿no? De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Por eso nosotros hemos estudiado, busque atrás, por ejemplo, las iglesias y los sellos, y usted se va a dar cuenta cómo fue que la iglesia, es interesante porque esta misma profecía habrá de cumplirse en los últimos días. La iglesia se aliará o se unirá al Estado y como consecuencia, como ya lo hemos visto durante la historia y la palabra nos dice que cada vez que el Estado se unió con la iglesia surgió persecución, especialmente contra aquellos que creen, contra aquellos que son fieles a Dios. Así pasó. Lo podemos ver incluso desde el mismo comienzo con el Egipto. Persiguió, atrapó, encarceló, tuvo como rehenes, tuvo como esclavos a los hijos de Dios por muchísimos años. Vamos a tomar un poquito de agua. Asiria, ¿qué pasó con Asiria? También persiguió y destruyó al pueblo de Dios. No queremos entrar en materia porque hay mucha historia. ¿Qué de Babilonia? Mano, Babilonia. Usted ya sabe la historia que pasó cuando vino el rey a Jerusalén y la sitió y se llevó a muchísimas personas, entre ellos los jóvenes hebreos, de los cuales Daniel nos habla en su libro, incluso el mismo Daniel. ¿Qué pasó con Medo-Persia? Oiga, interesante, podemos leer muchísimo de Medo-Persia que tuvo que ver con el pueblo, sí, lo persiguió también. Y no digamos con los griegos. ¿Y qué del Imperio Romano? Oiga, mis queridos amigos, Jesús vivió en la época del Imperio Romano, o lo persiguió tenazmente, incluso en una ocasión, Satanás por querer matar a Jesús. Yo digo, Satanás no sabe todas las cosas, porque si hubiese sabido quién era Jesús, hubiera ido directamente, no tuviese que hubiese mandado al imperio a matar a tantos niños. Pero mató a un montón de niños porque no sabía quién era Jesús. De una u otra forma, Dios cubre con su misericordia a sus hijos para que no seamos destruidos. Y es así como la iglesia, mire qué interesante, recuérdese que la cuarta bestia iba a tomar una figura muy rara y diferente. Usted la puede leer ahí en Daniel. Más adelante nosotros estaremos hablando. Así es que cuando nosotros nos vamos a la historia nos damos cuenta que empezaron a levantarse ya en la época de Pablo obispos, líderes religiosos. Incluso aparecieron escritos como que si fueran escritos por los mismos apóstoles. El apóstol hablaba que no recibieran cartas como que si fueran de parte de ellos. Se empezaron a levantar obispos y decía Pablo, ya escucho, ya veo ese espíritu del anticristo, de personas falsas que se están haciendo pasar por hijos de Dios, pero que no son Dios, no son enviados de Dios. Ya empezaba a levantarse, pero tenía que pasar mucho tiempo. Tenían que los apóstoles desaparecer para que este poder tomara más fuerza, más auge y finalmente tomara el poder. Y fue así como la iglesia tuvo un poder impresionante ya por los años 200 a los años 300, que incluso el mismo Constantino dijo, yo mejor me uno a la iglesia.
Hay un dicho que dice que si tú no puedes contra el enemigo, únete a él. No sé qué motivo, nosotros ya hemos hablado en su momento en los estudios de las iglesias, por qué Constantino se unió a la iglesia. Constantino era uno de los emperadores del Imperio Romano. Constantino fue uno de los grandes, de los emperadores que más ayudó a la iglesia. Y la iglesia se unió y decía la palabra de Dios que la apostasía estaba pronto a suceder, hablaba Pablo en 2 de Tesalonicenses. Allí es donde surgió, cuando la iglesia se unió, la iglesia en aquel entonces, la iglesia católica, a un principio hay que reconocerlo, era la iglesia de Dios, pero con el tiempo fue cambiando y después de ser una esposa vestida de traje blanco, se tiñó de rojo, se tiñó de vestiduras de pecado y fue transformándose, y con ello llegó lo que fue en la Edad Media, las diferentes corrientes cristianas que se levantaron, que nosotros conocemos como el tiempo cuando se levantó el protestantismo. Los protestantes se levantaron, que hoy en día básicamente ya no existe, porque de nuevo se han ligado de donde salieron. Por eso la Iglesia Católica siempre menciona de que ella es la Santa Madre Iglesia Católica. Y por supuesto, la Biblia nos dice la madre de las rameras, porque usted sabe que si una ramera es madre es porque tiene hijas. Y suena muy duro, muy difícil, debo de aceptarlo estos términos. Pero la palabra de Dios nos decía que este poder iba a surgir, ¿verdad? De que el espíritu de aveniencia y de transgresión fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. Es que más habiendo cesado de la historia la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes, palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal, como le decíamos, de Constantino a principios del siglo IV, causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo, dice, en la iglesia, según esta escritora. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesan ser discípulos de Cristo. Así que esta aceptación por parte de la iglesia de introducir estas prácticas paganas trajo a lo que llamamos nosotros la gran apostasía, y Satanás cada vez se esforzaba por hacer transgredir a todos los seguidores de Cristo, ¿verdad? Una de las principales doctrinas que se levantaron en ese entonces es que el Papa era la cabeza visible, de la Iglesia Universal de Cristo, cuando la palabra de Dios nos dice que la cabeza principal del cuerpo de la Iglesia es Cristo. Se decía que este había sido investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, se consideraba que el Papa se le ha dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios, el Papa, ¿verdad? Y se le ha declarado infalible. ¿Usted sabe qué es esto? Que no puede cometer error. Todo lo que diga él es ley. Todo lo que diga él es autoridad. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. ¿Saben qué interesante? Porque esta misma pretensión fue la que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto. Y hoy en día lo sostiene aún por medio de la iglesia nominal, la iglesia popular, por decirlo así.
Y muchos son los que están dispuestos a rendir homenaje. Son miles de millones de personas que se postran y besan sus pies y sus manos. Pero los que temen y reverencian a Dios resisten esta pretensión. Es un desafío contra el cielo. Así como resistió Cristo las instancias del astuto enemigo cuando dijo: al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. La doctrina de la supremacía del Papa se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras. Solo por usurpación puede este personaje ejercer autoridad sobre la iglesia de Cristo. Mis queridos amigos, llegamos al final de este programa. Pero vamos a continuar porque necesitamos nosotros finalmente descubrir de qué se tratan de esta bestia que surge del abismo y va a perdición. Es un misterio, va a ser un tanto difícil nosotros poder entender y decir esta es la verdad, pero usted que es inteligente finalmente entenderá, comprenderá, porque el Espíritu de Dios está dispuesto a contarnos la verdad, a revelarnos la verdad tal y como es en Cristo Jesús. Es que les pedimos, por favor, compartan estos estudios, mis queridos amigos, hermanos que nos ven en todas partes del mundo. Hoy hemos estudiado qué representaba el cuerno pequeño. El cuerno pequeño, y también, como lo dicen estos versículos, vamos a ponerlos acá. En Apocalipsis 12:3 dice: también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que representa al diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Nos faltó un poquito más ahí, pero ¿qué tiene que ver este dragón escarlata con esta bestia de Apocalipsis 13, donde dice: me paré sobre la arena del mar? La versión original dice que y se paró el dragón sobre la arena del mar, y dice: y vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vemos cómo el diablo ha utilizado los poderes, como decíamos, del mundo para hacer cosas y especialmente para perseguir y destruir al pueblo de Dios. En Apocalipsis 17:3 dice: y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Qué interesante. Al final vamos a dar un estudio sobre estos 3 tópicos y nos quedaremos con nuestra opinión, que no precisamos que usted la acepte como verdad absoluta. Simplemente eso es lo que nosotros creemos, y como aquí nosotros decimos, creemos y no esperamos que comparta nuestras opiniones, pero sí lo utilice para enriquecerse más, enriquecer su conocimiento, y puede investigar, seguir investigando, porque al final eso es nuestro objetivo, llevarlos a usted para que investigue, para que siga buscando más la verdad. Interesante, porque hoy en día nosotros creemos todo lo que nos dicen y hacemos todo lo que nos dicen, incluso en nuestras propias iglesias. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo, incluso en mi propia iglesia. Pero Dios me ha creado libre. Dios quiere que seamos libres para poder buscar, auscultar. Y finalmente nosotros seguramente nos vamos a encontrar con la verdad. Porque si nosotros la buscamos con sinceridad, con humildad, Dios ha prometido revelar los misterios a su siervo, a cada uno de aquellos que le buscamos de todo corazón. Que Dios nos bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Recuerden que Cristo viene pronto. Las cosas que vemos en el mundo nos hablan que su venida está pronta. El tiempo, las cosas van a ir de mal en peor. Usted ni imagina lo que va a suceder en el futuro. Hay cosas impresionantes que vienen en el futuro. De eso estaremos estudiando en nuestras próximas presentaciones aquí a través de Ángel Mensajero TV. Un saludo para todos, mis queridos amigos y hermanos. Gracias por habernos escuchado y visto en este día. Que la pasen bien y nos veremos la próxima semana
si Dios así nos lo permite. Ángel Alfonso Galeano, su amigo y hermano, les dice hasta pronto.